Voy a contarles una historia. Una historia sobre un pueblito perdido entre las montañas y el mar, con personas las cuales son normales. Sin embargo, cada cierto tiempo vuelve cierta maldición que los corrompe, en donde, a lo lejos, se puede escuchar un pequeño susurro, el cual hace referencia a una espiral. Para entender la trama, todo esto se trata sobre los personajes principales, Shuichi Sato y Kiriko Shima, los cuales intentan lidiar con la extraña y aterradora situación que presenta su ciudad. A medida que la historia avanza, nosotros como lectores nos damos cuenta de la forma en la cual la obsesión por las espirales consume a los habitantes de Kurosucho, y cómo se van transformando en seres cada vez más retorcidos y grotescos. El padre de Shuichi es uno de los personajes que sufre esta obsesión en Uzumaki, y su hobby de observar caracoles se convierte en una manía que lo lleva a la locura. Esto es solo un ejemplo de cómo la obsesión puede ser el camino hacia la autodestrucción y la locura, un tema recurrente en la literatura del terror. En esta obra se tocan temas profundos y filosóficos, como puede ser la naturaleza cíclica de la vida y de la muerte y su relación con el concepto budista del samsara. La repetición de las espirales, que representan tanto el ciclo de la vida como de la locura, es una metáfora impactante y bien ejecutada por Junji Ito. Uzumaki es una obra que nos adentra en el oscuro mundo de la obsesión y de la locura, en una ciudad maldita que se encuentra atrapada en una espiral interminable. Junji Ito ha creado una obra maestra del terror psicológico que ha cautivado a los amantes del género desde su publicación hace más de 20 años. En el primer episodio, somos introducidos al conflicto que marcará el desarrollo de la historia. Kiriko Shima se dirige a la estación de metro para encontrarse con su novio, Shuichi. Mientras avanza, nota algo inusual. El padre de este último está arrodillado frente a un caracol, observándolo intensamente. Kira encuentra esta escena sumamente extraña y decide acercarse para preguntar qué está sucediendo. Cuando Kira se acerca al padre de Shuichi, le formula su pregunta. Este reacciona de manera agresiva. Desconcertada por su respuesta, nuestra protagonista decide simplemente seguir con su camino hacia la terminal de tren. Al llegar, se encuentra con su novio y como espectadores, podemos sentir cierta tensión entre ellos. Kiri parece más una admiradora de Shuichi que su amiga y novia. Durante el trayecto hacia la casa de Shuichi, Kiri le comenta sobre el extraño comportamiento de su padre. En ese momento, Shuichi le hace una propuesta inesperada. Le pregunta si quiere escapar con él de la ciudad. Shuichi le explica que al estudiar en una ciudad vecina ha notado una oscura atmósfera en su propio hogar. Es especial énfasis en la presencia constante de espirales a su alrededor. La propuesta de Shuichi y sus palabras sobre la perturbadora presencia de las espirales en la ciudad dejan a Kira intrigada y con un sentimiento de inquietud. Estos sucesos marcan el comienzo de una trama llena de misterio y un posible peligro relacionado con la fascinación de las espirales que rodea a Shuichi y a su familia. A medida que avanzamos en la historia, observamos cómo la obsesión se convierte en un motor destructivo para la mente humana. El padre de Shuichi, un hombre aparentemente normal, cae en una espiral de locura tras haberse obsesionado con las espirales. Su afición se convierte en una obsesión que lo arrastra hacia la locura, destruyendo su mente y su cuerpo en el proceso. Pero no es solo el padre de Shuichi quien sufre este destino trágico. A medida que la historia avanza, descubrimos que muchos otros habitantes de la ciudad están siendo arrastrados hacia la locura y la autodestrucción debido a sus propias obsesiones. En ese sentido, esta obra nos muestra cómo la obsesión puede ser una fuerza destructiva en nuestras vidas, capaz de llevarnos a la locura y a la autodestrucción. Este tema de la obsesión y su relación con la locura, junto con la autodestrucción, ha sido explorado en la literatura a lo largo de la historia. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el cuento de terror de Edgar Allan Poe, El corazón delator. En esta historia, el protagonista, debido a una enfermedad que lo hace extremadamente sensible a los estímulos externos, como pueden ser el sonido y la luz, vive obsesionado con el ojo extraño de un anciano con el que vive. La obsesión lo lleva a cometer un crimen que termina ocultando bajo el suelo de su casa. Sin embargo, poco después, comienza a escuchar el latido del corazón del anciano, lo que lo arrastra hacia la locura. Finalmente, el protagonista termina confesando su crimen a la policía, creyendo que todos podían escuchar el latido bajo el suelo.
cuando en realidad es solo su propia imaginación desatada por la obsesión. Desde acá, quiero agradecer a Nación Manga por su valiosa colaboración en la creación de este video. Su apoyo y entusiasmo han sido fundamental para llevar nuestro proyecto al siguiente nivel. Muchas gracias por brindarnos acceso a su increíble sección de mangas, su amabilidad y dedicación. Al mismo tiempo, si ustedes quieren conseguir algún tipo de mangas, ya sea este de Uzumaki o cualquier otro, no duden en buscarlos, nacionmanga.cl o bien en Instagram como @nacionmanga. Nuevamente, gracias Nación Manga por hacer posible este video. En la obra Uzumaki, cada uno de los 20 episodios es una pieza fundamental en la construcción de la historia de la ciudad maldita de Kurosucho. A través de cada episodio, somos testigos del impacto de la maldición de las espirales que tienen los habitantes de la ciudad, así como también de cómo los distintos personajes se relacionan con nuestro protagonista, Kiryu Shima. A medida que avanzamos en la trama, las conexiones entre las historias se vuelven más evidentes y las consecuencias de la maldición se vuelven más aterradoras. La relación entre la naturaleza humana y el universo adquiere una dimensión inquietante y perturbadora. La forma en la cual se exploran estos elementos se revela una interconexión oscura y misteriosa que afecta a los personajes y el entorno en el cual viven. En primer lugar, la naturaleza humana se presenta como vulnerable y propensa a la obsesión. Los personajes de la historia son arrastrados gradualmente hacia la locura y la obsesión por las espirales, una manifestación externa y tangible del universo retorcido en el cual se encuentran. Esta representación sugiere que los seres humanos están intrínsecamente sujetos a las fuerzas desconocidas y a veces destructivas que existen en el universo. La obra también nos muestra cómo los individuos interactúan con el universo que los rodea. A medida que los eventos sobrenaturales y grotescos se desarrollan, se revela una especie de simbiosis oscura entre los personajes y su entorno. En el universo Uzumaki se presenta como un ente consciente y malévolo que afecta y es afectado por la naturaleza humana. Los personajes son arrastrados a un ciclo vicioso de obsesión y locura, mientras que el universo mismo se manifiesta en formas retorcidas y perturbadoras. Además, la representación de las espirales como un símbolo recurrente en la obra evoca una conexión entre la naturaleza humana y los patrones universales. Las espirales son una forma geométrica presente en la naturaleza, desde los remolinos del agua hasta los patrones en las conchas del caracol. Las espirales se convierten en un catalizador de la obsesión y la locura, lo que sugiere que los seres humanos, al igual que la naturaleza que los rodea, están inmersos en patrones y siglos que pueden ser cada vez más bellos y aterradores. Se nos plantea que si la naturaleza humana es inherentemente susceptible a la influencia negativa del universo, o si es la propia naturaleza humana la que desencadena estas fuerzas. La exploración de la relación entre la naturaleza humana y el universo sugiere que existe una frágil conexión entre ambos, una relación en la que los límites entre lo humano y lo cósmico se desdibujan y se entrelazan de manera ominosa. En definitiva, esto nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el universo y cómo la naturaleza humana puede ser afectada y moldeada por las fuerzas oscuras y desconocidas que existen más allá de nuestra comprensión. Es una obra que nos confronta con la fragilidad de nuestra existencia y la intrincada relación entre lo humano y lo cósmico. El concepto del samsara, presente en varias tradiciones filosóficas y religiosas orientales, se puede establecer una interesante conexión con la obra de Uzumaki. El samsara se refiere al ciclo interminable del nacimiento, muerte y renacimiento que atraviesa la existencia humana, atrapando a los seres en un estado de sufrimiento y repetición. En nuestra obra, el tema del ciclo de la vida y de la muerte se manifiestan a través de las espirales, que representan la inevitabilidad de los patrones recurrentes y la obsesión que atrapa a los personajes. Al igual que en el samsara, los personajes de la historia están inmersos en un ciclo sin fin de sufrimiento y destrucción. Su obsesión por las espirales nos arrastra a una espiral descendiente de locura y desesperación, incapaces de liberarse de su destino trágico. La relación entre el samsara y Uzumaki nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia humana y su búsqueda de la liberación del sufrimiento. En ambos casos, se plantea la pregunta fundamental sobre cómo escapar de los ciclos repetitivos y encontrar la iluminación o bien la redención. En el samsara, la liberación se busca a través del conocimiento, la sabiduría y la práctica espiritual. En Uzumaki, los personajes también buscan respuestas y una forma de escapar de la espiral de la locura. Sin embargo, la obra nos plantea la inquietante idea de que el universo mismo es un ente consciente y malévolo,
que controla y retuerce a los seres humanos en un ciclo infernal. Esta perspectiva sugiere que la liberación del sufrimiento puede ser inalcanzable o incluso ilusoria, desafiando las concepciones tradicionales del samsara. En fin, la conexión entre estos dos nos lleva a cuestionar la naturaleza misma del sufrimiento y la posibilidad de la liberación en un mundo donde las fuerzas oscuras y cósmicas ejercen un control aparentemente absoluto. Nos invita a considerar si la iluminación y la redención son verdaderamente posibles o si estamos destinados a ser arrastrados por las fuerzas de la existencia, condenados a repetir una y otra vez los patrones de la obsesión y el sufrimiento. En última instancia, estos dos plantean preguntas profundas y desafiantes sobre la naturaleza humana, nuestra lucha contra los ciclos repetitivos y el sufrimiento. Nos invita a contemplar la posibilidad de la liberación y a enfrentar la complejidad y el misterio de la existencia misma. El final de Uzumaki nos sumerge en un abismo de reflexiones filosóficas y existenciales, dejando una sensación de inquietud y perplejidad al lector. A medida que la historia llega a su clímax, se revela una verdad aterradora. El universo en sí mismo es un ser consciente, un ente malévolo que se deleita al retorcer y consumir todo a su paso. El concepto de la espiral, que ha sido una constante a lo largo de la narrativa, cobra una relevancia aún mayor en el desenlace. Las espirales se convierten en una manifestación física de la locura y la obsesión, pero también es un símbolo de la naturaleza cíclica de la existencia. En el final, nos enfrentamos a la idea de que los ciclos de la vida y de la muerte, la creación y la destrucción están entrelazados en un entorno de movimiento espiral. Este planteamiento filosófico nos lleva a cuestionar nuestra comprensión del tiempo y de la realidad. ¿Es el universo una entidad consciente que manipula los hilos de nuestra existencia? ¿Estamos atrapados en un círculo interminable de repetición y destrucción? El final de Uzumaki nos desafía a confrontar la fragilidad de nuestra propia realidad y considerar que tal vez no somos más que marionetas en un juego cósmico de espirales retorcidas. Además, el final de la obra nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la obsesión y cómo puede corromper nuestras vidas. Los personajes se sumergen en una espiral descendiente de locura y obsesión, incapaces de escapar de su destino trágico. Esto nos plantea la pregunta de hasta qué punto somos responsables de nuestras propias obsesiones y si podemos liberarnos de ella o estamos condenados a ser arrastrados por su influencia destructora. En última instancia, Uzumaki nos enfrenta a la naturaleza aterradora e inexplicable del universo, nos hace reflexionar sobre nuestra posición en él, nos desafía a confrontar la incertidumbre y el misterio de nuestra existencia, así como la fragilidad de nuestras convicciones y percepciones. La obra nos recuerda que, en última instancia, somos pequeños seres insignificantes en un vasto y enigmático cosmos. El final de Uzumaki es una llamada a la reflexión profunda sobre nuestra relación con el universo, nuestra propia naturaleza y el poder de la obsesión. Nos invita a cuestionar nuestras certezas, a explorar los límites de nuestro entendimiento y a confrontar los miedos y las preguntas más profundas que residen en nuestro interior. La canción que le estoy escuchando de fondo durante todo el video ha sido compuesta por el grandísimo Sonus. Por favor visítalo y suscríbete a su canal. Créeme que no te vas a arrepentir. Y bueno, díganme, ¿qué les pareció? Es un nuevo contenido en este canal. Sin embargo, es un tema interesante a tratar. Por favor, comenten abajo qué les pareció. Al mismo tiempo, les pido que se suscriban y activen la campanita para no perderse ningún video. Y eso, nos vemos y cuídensela.